Muy bienvenidos a todos y todas a esta instancia, a este seminario organizado por la Comisión de Convivencia Universitaria y Salud Mental del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas. El seminario al que hemos convocado esta tarde se denomina ¿Cómo está la salud mental en nuestras comunidades estudiantiles universitarias? Reflexiones a partir del estudio longitudinal de la salud mental universitaria, el SAM de IMAI, desde el 2020 al 2022. En esta instancia vamos a estar conversando con la doctora Vania Martínez, y también vamos a estar conversando con Scarlett McKinney. Y con la doctora también Berta Escobar, que nos acompaña para poder hacer algunas reflexiones. A propósito de nuestra Comisión de Convivencia Universitaria y Salud Mental, que es una comisión de carácter permanente, creada por aprobación del Pleno de CRUCH en su sesión 635 del 28 de julio del 2022, con el objetivo de realizar un diagnóstico del escenario universitario actual, articulado entre todas las instituciones que conforman el Consejo, y proponer estrategias para abordar eficazmente los temas de su competencia. Es presidida por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con las rectoras de las universidades de Chile y Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, e integrada por un grupo compuesto por expertos y designados por sus respectivas rectoras y rectores. Los objetivos específicos de esta comisión son recoger experiencias de todas las universidades que integran el CRUCH en torno a los temas de convivencia universitaria y salud mental, compartir buenas prácticas entre las universidades que son parte del CRUCH, proponer líneas de acción para la promoción de la buena convivencia y salud mental en las universidades del CRUCH, y transmitir a los estudiantes y las estudiantes de nuestras comunidades universitarias la preocupación que tiene el CRUCH acerca de estos temas. Naturalmente, también es parte de los objetivos de esta comisión el propender a la mejora de la calidad de vida de los estudiantes y las estudiantes de nuestro. Actualmente participan en esta comisión representantes de 19 universidades del CRUCH, y sus representantes se encuentran organizados en la Subcomisión de Convivencia Universitaria y en la Subcomisión de Salud Mental. Ambas instancias están trabajando en la problematización y definición conceptual que permitan adoptar un amplio enfoque sobre las problemáticas que afectan a los distintos estamentos de nuestras comunidades universitarias. Y en este marco se han realizado distintas actividades como seminarios de experiencias comparadas con referentes de la región de la Araucanía y Universidad Complutense de Madrid, España, y se ha cerrado hoy un ciclo de grupos de conversación con directoras y directores de asuntos estudiantiles de las 30 universidades del CRUCH en torno a las formas de concebir la convivencia universitaria, sus principales problemáticas y experiencias destacadas. Actualmente, la comisión se encuentra ampliando la convocatoria hacia la totalidad de las universidades del CRUCH para implementar su modelo de gobernanza enfocado en la convivencia universitaria, salud mental y bienestar de estudiantes, académicos y académicas, trabajadores y trabajadoras y o personal de colaboración. Damos la bienvenida a todos quienes se nos han unido de manera telemática a esta instancia, y vamos entonces a comenzar presentando a nuestra expositora del día de hoy, la principal expositora, que es la profesora doctora Vania Martínez Nahuel, quien es directora del Núcleo Milenio para la Mejora de la Salud Mental en Jóvenes y Adolescentes. Un momento, por favor, aquí estoy encontrando la información. Ella, Vania Martínez, es licenciada en Medicina y médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializada en psiquiatría infantil y de la adolescencia de la Universidad de Chile, magíster en psicología clínica, mención estudios de la familia y la pareja de la Universidad Diego Portales, y magíster en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en medicina de la Universidad de Heidelberg en Alemania y doctora en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un programa con doble grado. En el ámbito académico se desempeña como profesora titular en el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y como académica ha sido tutora y cotutora de estudiantes de posgrado, contribuyendo a la formación de jóvenes científicos. En el ámbito científico, actualmente es investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad MIDAP, obtención de fondos concursables públicos como investigadora responsable, entre ellos múltiples proyectos Fondesit y FONIS.
También ha participado en licitaciones públicas de gobierno y su amplia experiencia clínica y académica de investigación le ha permitido ser convocada a participar en calidad de experta y asesora en relevantes iniciativas ministeriales. La doctora Martínez posee una alta productividad científica con cerca de 30 publicaciones en los últimos 5 años y ha participado en un numeroso número de congresos, tanto nacionales como internacionales. La acompaña también la investigadora Scarlett McGinty, quien es cirujana dentista y magíster en salud pública de la Universidad de Chile y actualmente es candidata a doctora en el Servicio de Salud e Investigación Poblacional del Instituto de Psiquiatría y Psicología en Neurociencia de King's College de Londres e investigadora joven del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental en adolescentes y jóvenes IMAI. Participa también, se desempeña como jefa de gabinete en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile entre los años 2014 y 2018, donde lidera la creación del Salón Estudiantil en 2017. Participa como investigadora en la iniciativa IMAI en la U Vamos Juntos, que forma parte de la colaboración internacional de WHO World Mental Health International College Student Initiative de la Organización Mundial de la Salud, OMS, liderada por la Universidad de Harvard. Este proyecto es el que busca evaluar la salud mental de los y las estudiantes universitarios chilenos, mejorar su bienestar y ofrecer intervenciones innovadoras basadas en Internet y tecnologías digitales para la prevención. Dicho esto, entonces, dejamos con ustedes a la profesora Vania Martínez y Scarlett. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Poner énfasis entonces también en las reflexiones y compartir las reflexiones que hemos tenido en el equipo. Y nos interesa mucho también conocer a las reflexiones que ustedes han tenido como comisión en el CRUCH. Y bueno, el título es ¿Cómo está la salud mental de nuestras comunidades estudiantiles universitarias? Y les voy a contar un poco de quiénes somos, sobre la iniciativa en la U Vamos Juntos y Juntas y propuestas que tenemos desde el Núcleo Milenio. Es el Núcleo Milenio IMAI, es un centro de investigación de excelencia. Nosotros tenemos un financiamiento del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Investigación. Partimos el año 2018 en noviembre y tenemos financiamiento hasta el próximo año, 2024 en diciembre. Muy prontamente cuando empezamos a diseñar cuál iba a ser nuestro trabajo, dado que nosotros tenemos como universidades albergantes de nuestro centro de investigación 4 universidades, nos dimos cuenta que la salud mental estudiantil universitaria era un gran foco que nosotros podíamos aportar. Aquí hay parte de nuestro equipo donde están los investigadores principales y en total somos alrededor de 50 personas y dentro de las personas que trabajan como investigadores principales, un equipo que es multidisciplinario, hay psicólogos, psiquiatras, economistas, antropóloga, abogada, periodistas también, ¿ya? Y entonces pensamos cómo empezar a investigar esta temática de salud mental en universitarios. Nosotros teníamos experiencia de trabajar en salud mental escolar y también salud mental en atención primaria de salud, y esto era novedoso para nosotros, y buscando en la literatura quienes estaban liderando esta temática, hay un grupo que es de la Organización Mundial de la Salud y que es liderado por la Universidad de Harvard, que ya lleva más de 10 años en esta investigación, que de hecho es el grupo específico que tiene en epidemiología, es liderado por un profesor muy conocido que se llama Ronald Kessler, y 18 países están participando en esta iniciativa. Entonces nosotros nos pareció interesante porque los objetivos son generar datos epidemiológicos y además evaluar intervenciones basadas en Internet y aquellas iniciativas que demuestran eficacia, poder diseminarlas.
Fue así como la encuesta, por ejemplo, que ellos utilizan, descubrimos que era muy completa porque incluía, por ejemplo, sintomatología depresiva, ansiedad, déficit atencional, manía, uso de alcohol y otras sustancias, riesgo suicida, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de personalidad, historia de tratamiento, barreras para la búsqueda de ayuda, experiencias adversas infantiles y estresores actuales, apoyo social, e incluso hay algunos otros elementos que incluye esta encuesta. Tomamos contacto entonces con la iniciativa y el 16 de agosto del 2019 nos hicieron parte de ella y ahí empezamos a colaborar. Entonces, si se fijan la fecha, nosotros planificamos la encuesta pensando que la íbamos a aplicar de manera online, pero también con apoyo presencial, pensando que, por ejemplo, aplicarla en el mes de marzo, cuando entran a la universidad los estudiantes y poder favorecer la participación. Pero bueno, vino la pandemia y entonces nosotros tuvimos que cambiar la metodología que habíamos planificado y fue una encuesta longitudinal, es una encuesta longitudinal, eso significa que nosotros partimos el año 2020, donde aplicamos esta encuesta, y el año 2021 ya estamos con 5 universidades también ingresadas a esta encuesta: la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes, la Universidad de O'Higgins, la Universidad de Talca y la Universidad Austral de Chile, que nos dan también cierta diversidad, ya que hay universidades públicas y privadas, y hay universidades de la región metropolitana y de otras regiones. Además, nosotros hemos incluido estudios cualitativos para profundizar en ciertas temáticas. Estamos haciendo evaluación de intervenciones digitales y en paralelo estamos revisando la evidencia. El ser parte de esta iniciativa internacional también nos hace que podamos comentar nuestros resultados con otros países, conocer también los datos de los otros países, también acerca de las intervenciones que están haciendo. Entonces, tenemos 6 cohortes. Una cohorte es entonces una promoción que ingresa un año y que es seguida a lo largo del tiempo, y tenemos una cohorte que es la del año 2020 y 5 cohortes de ingreso del año 2021. En total, son 7.225 estudiantes que ingresaron al estudio. Son más los que contestaron la encuesta, pero los que finalmente están participando de la investigación porque cumplen los criterios de tener 18 y más años y que tienen respuestas completas y respuestas que sean válidas también por un análisis que se hace que descarta, por ejemplo, personas que pudieran haber contestado las respuestas al azar. Es ese número que es bastante importante, y nuestra tasa de respuesta total fue de 35%, es decir, un poco más de 1 de cada 3 estudiantes se incluyeron en este estudio. Esto es totalmente voluntario, y como les dije, en 2020 y 2021 son años que además estábamos en situación de clases en línea. Y tenemos universidades, la mayoría de las universidades están en un rango del 30%, y hay una universidad que logró una mayor proporción, que fue de 60% de tasa de respuesta. Hubo mayor participación de mujeres, lo cual no es novedad, pero tenemos una alta tasa, diría yo, un 42% de mujeres, y los hombres nos costó mucho más que nos contestaran la encuesta, y tenemos un 26%. Esto, como es en relación a los otros países, es bastante bueno, porque la mayoría de los países tienen alrededor de un 10% de tasa de respuesta, aunque hay países también que lograron tasas de respuesta incluso del 80%, con metodologías presenciales también, o sea, considerando que se contesta, por ejemplo, mediante tablet o notebooks, pero apoyándolo con la presencialidad. Y
al seguimiento, porque esto como es un estudio longitudinal, implica que las mismas personas que contestaron el primer año, las volvemos a contestar al segundo año, logramos una tasa de seguimiento 37% y tenemos una universidad que la hemos seguido por un tercer año y ahí ya se va disminuyendo la tasa de seguimiento un 19%. Esto lo quisimos poner especialmente para considerar los desafíos que hay también para lograr un estudio que tenga seguimiento a través del tiempo. ¿Y qué es estos son resultados? Yo lo hice lo más simple posible para no confundir y marear a veces con los números, con tablas muy recargadas. Entonces, estos son los números más destacables, son estudiantes de primer año, o sea, solo 7.225 estudiantes, dividido en mujeres y hombres, trastorno depresivo mayor los últimos 30 días, un 34% de las mujeres. Este es un valor que es alto y que es mayor que datos internacionales y que también es mayor que la población general. Sin embargo, hay que considerar que nosotros no teníamos datos previo a la pandemia, así que no sabemos cuánto puede estar influyendo la pandemia, y que al saber que la proporción de estudiantes que participó fue de un 30% aproximadamente, quiere decir que también no es representativa de toda la población estudiantil, y pudiera ser que las personas que contestaron la encuesta son personas que se ven más atraídas a contestarla justamente porque tienen problemas de salud mental. Entonces, los resultados que estamos viendo no necesariamente son de prevalencia de problemas de salud mental, sino de esta muestra en particular. Y los principales datos que podemos dar como conclusiones también tienen que ver con las asociaciones que hay entre los distintos factores o elementos. Entonces, 34% en mujeres de depresión en los últimos 30 días y 22% en hombres, de valores altos. Trastornos de ansiedad generalizada, 18% en mujeres, 8% en hombres. Entonces, aquí se repite lo que sí está dicho en la literatura: las mujeres tienen prevalencias más altas de depresión y de ansiedad. Trastorno de uso de sustancias, los últimos 30 días, son los hombres los que tienen más problemas, un 7% versus un 4% en las mujeres. Consumo perjudicial de alcohol, 17% en las mujeres y un 22% en los hombres, y alto riesgo suicida, 7% en las mujeres y 4% en los hombres. Entonces, también es destacable que las mujeres tienen un riesgo suicida más alto que los hombres, también ya descrito en la literatura en relación a la ideación, planificación e intentos, pero recordemos que las muertes por suicidio son más altas en hombres, entonces por lo tanto esto hay que verlo con un enfoque de género. Y en cuanto al consumo perjudicial de alcohol y el trastorno de uso de sustancias, si bien en globo aparece que los hombres tienen más problemas, al verlo diferenciado por universidades, en algunas universidades la brecha es mucho menor, o sea, las mujeres tienen valores que se acercan más a los hombres, y también es destacable que si bien la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada y el alto riesgo suicida se asocian con un menor nivel socioeconómico, el caso de consumo perjudicial de alcohol y consumo de sustancias tiene valores altos en mayores niveles socioeconómicos en algunas universidades. Entonces, ahí también es algo que es importante considerarlo, por el mayor acceso probablemente que tienen. Ahora quisimos, es una pregunta que teníamos: ¿habrá sido lo mismo el año 2020 que el año 2021? Entonces aquí están solamente los datos de la universidad que tiene esas dos cohortes, digamos, los que ingresaron al 2020 y los que ingresaron al 2021. En el caso de las mujeres, en la depresión, 36 y 38, un poco más alta, pero no es significativo. En el caso de los hombres, 24-23, un poquito más baja, pero tampoco eso es significativo.
Ansiedad generalizada, 18 y 19 las mujeres, hombres 8 y 8%. Entonces, diríamos que en general se han mantenido las prevalencias para las muestras que han participado en esta encuesta en cuanto a los diagnósticos 2020 y 2021. Trastorno por uso de sustancias, 5%, 5% en las mujeres y hombres 7 y 7%, o sea, exactamente valores iguales. Consumo perjudicial de alcohol, 16 y 14, 22 y 19. Y alto riesgo suicida, esto sí nos llama la atención en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, que hubo un aumento en cuanto al riesgo suicida. Entonces es una sola universidad, primer año de carrera, de todas las carreras, se invita de todas las carreras, que ingresaron el 2020 o el 2021, el que estamos haciendo la comparación en este gráfico. En este otro, son las personas que se siguieron al segundo año. O sea, son personas que participaron en un diagnóstico basal y que al año siguiente, ya estando en su segundo año en la universidad, les preguntamos cómo están. Y en cuanto a la depresión, vemos que las mujeres el primer año tenían 37 y el segundo año 39. Hicimos el ajuste, como ustedes se dieron cuenta que en el seguimiento no todos contestaron la encuesta, entonces las personas que están en el diagnóstico basal son solamente las que tenemos datos del segundo año para no sesgar la respuesta. Entonces, subieron de 37 a 39, prácticamente eso no es significativo, y los hombres se mantienen de 22 a 22 años. Entonces, del primer al segundo año no hubo tanta diferencia en depresión, y en el caso de trastorno de ansiedad generalizada tampoco, 21 20% en el caso de mujeres, y hombres 5 y 6%. Y esto es al tercer año, comparado entonces quienes estaban, datos que tenemos del año 2020, del 2022, en el caso del riesgo suicida, ahí hubo, más o menos se mantiene, en el caso de consumo perjudicial de alcohol aumenta un poco, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres aumenta el riesgo suicida, y en el caso del consumo perjudicial de alcohol en las mujeres también aumenta. Entonces, al menos en el seguimiento de una corte, desde que están en primero desde que están en tercero, hay mayor problema en las mujeres de aumento de riesgo suicida y de aumento de consumo perjudicial de alcohol. También tenemos, bueno, esto ya lo había mencionado, algunos otros datos que indican que el consumo perjudicial de alcohol se dio más alto en nivel socioeconómico alto, que hay una disminución de brecha de género en algunas universidades y que el riesgo de suicidio se ve un aumento en las mujeres. Hay grupos particularmente de riesgo para ansiedad y depresión, el grupo de la diversidad sexual y de género, y especialmente la población que se identificó como trans y género no conforme, tienen mayor asociación con depresión, ansiedad y riesgo suicida, y autolesiones sin intención suicida también. Quienes tienen bajo nivel socioeconómico, nosotros hemos hecho algunos análisis con población que es primera generación en la universidad, que son alrededor de un tercio también, y también se asocia a mayor problema de ansiedad, depresión y riesgo suicida. También sobrecarga horaria, quienes están a cargo de, por ejemplo, cuidado de otras personas, o quienes están trabajando y estudiando al mismo tiempo, tienen mayor riesgo. Quienes no cuentan con un espacio adecuado para estudiar y no tienen un computador, como estos datos fueron tomados en confinamiento, es probable que esto haya sido incluso más importante, pero hay que ver si eso sigue siendo importante en la actualidad. Y bueno, esto es un dato que tenemos que confirmar un poco más a qué se refería, porque también quienes reportaron que estaban en una relación de pareja, también se apareció como un factor de riesgo, ¿ya? Y pudiera ser también efecto del confinamiento o no, que es algo que habría que evaluar. Y baja participación en actividades comunitarias.
dentro de lo que se pregunta aquí, por barreras principales para la búsqueda de ayuda, están estas dos. En un año apareció una más importante y al año siguiente otra más importante, pero bastante similares. Quería afrontar el problema por mi cuenta y la inseguridad sobre a dónde ir o a quién consultar. Nosotros hubiéramos esperado que quizás las barreras más importantes fueran: no tenía tiempo, no encontré hora, que son barreras que definimos como estructurales. Sin embargo, las más importantes que aparecen son barreras actitudinales y por lo tanto creemos que una iniciativa que es de la Red de Salud Digital de la Universidad del Estado podría aportar a esto, que es una página web construida en codiseño también con estudiantes para abordar estos dos problemas. Cómo distinguir si el problema que yo tengo es para consultar a un profesional o una profesional de salud mental y dónde puedo acudir y con quién. Ahora, en una investigación, por ejemplo, en que se está analizando específicamente el grupo de la diversidad sexual y de género, ahí aparece como barrera más importante el tema del dinero, ya que ahí entonces es interesante ir viendo por subgrupos, ya que tal vez entonces esas personas aparecen como menos disponibles para consultar sobre sus problemáticas a su propia familia y a las personas más cercanas, y prefieren consultar a profesionales de salud mental y por lo tanto aparece el dinero como una barrera importante. Entonces, estas preguntas nos han hecho varias veces y bueno, después Carles me va a ayudar también a complementar. Mucha gente nos ha preguntado que quieren ser parte de la iniciativa y hacer encuestas. ¿Ya? Entonces nosotros les hemos recomendado que piensen si vale la pena hacer la encuesta o no, porque tiene muchos desafíos, esta encuesta u otras encuestas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que pensar antes de aplicar una encuesta de salud mental en las universidades? Tener un protocolo para situaciones de riesgo. Nuestra encuesta las personas se identifican, obviamente es confidencial esto, pero nosotros sabemos quién respondió quién, y por lo tanto si hay alguien que respondió que está en riesgo suicida, nosotros hacemos un contacto de esas personas, ¿ya? Activamente, porque sabemos que no basta con que les digamos el feedback automático que tiene esta encuesta, nosotros les va a llegar apenas termina la encuesta una retroalimentación automática que les indica a quienes tienen sintomatología, puedes consultar, y quienes tienen dudas nos pueden contactar, pero activamente llamamos por teléfono o las contactamos a las personas vía celular, WhatsApp, a quienes tienen riesgo suicida, y hacemos una evaluación. Entonces eso hay que tener ese protocolo. Esta es una investigación y entonces por lo tanto también es importante la aprobación del comité de ética y consentimiento informado. Nosotros tenemos también acuerdos de colaboración con la dirección de pregrado y bueno, eventualmente con otras direcciones que sean importantes de incluir. Nosotros además, para llegar a ese 30%, 30 y tanto por ciento de tasa de respuesta, esto iba acompañado de una campaña comunicacional. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chile, contamos con también mensajes desde la rectoría y desde personas influyentes dentro de nuestra comunidad, llamando a participar de la campaña, a participar de la encuesta. La coordinación con autoridades centrales y locales, también establecer fechas, y muy importante que hay aplicación de encuestas de distinto tipo en las universidades y en las facultades, entonces no toparnos con otras fechas en las cuales se están haciendo estas acciones, como también obviamente periodos de receso. Crear sitios web del estudio. Nosotros tenemos una página donde tenemos información acerca del estudio, obtener datos que ya se tienen para no volver a preguntar lo mismo, que las universidades ya tienen esos datos, y también para cargar esa base de datos y que esta encuesta le llegue solamente a quienes están matriculados.
Cuando uno hace una encuesta sin tener estas indicaciones, puede ser que las personas que participen, por ejemplo, no sean estudiantes de esa universidad, si uno solamente manda un link, y también puede pasar que una misma persona participe 2 veces. ¿Ya? Así que por eso en nuestro caso nosotros sabemos que las personas que están participando realmente son de estas universidades y que solamente contestaron una vez cada encuesta. Nosotros tenemos una plataforma que nos piden desde la iniciativa, que es un software que se llama Qualtrics, pero puede ser otra que permite aplicar estas encuestas, que además son adaptativas, que quiere decir que, por ejemplo, si la persona responde que tiene ciertos síntomas, le va a hacer más preguntas: ¿desde cuándo tiene estos síntomas? ¿Has hecho algo para pedir ayuda, por ejemplo? Versus alguien que me dice que no lo tiene. Entonces, no es una misma encuesta para todas las personas, algunas personas responden más preguntas que otras, entonces eso también hay que considerarlo. Y bueno, la encuesta tiene que incluir el consentimiento informado, los logos de la universidad, la retroalimentación automática, información de contacto, y aquí hay módulos y estos algoritmos que les expliqué recién. También importante definir tiempo de aplicación y tasa de respuesta objetivo a priori. ¿Ya? Esta encuesta la piloteamos, entonces ahí nos dimos cuenta cuál era el promedio de aplicación, pero si la persona tiene más síntomas se va a demorar mucho más, ¿ya? Y hay personas que se demoran incluso 1 hora en esta encuesta porque es muy larga. Nuestra sugerencia sería no hacer tan largas, porque también eso disminuye la posibilidad de tener una buena tasa de respuesta. Ahora, durante la aplicación de la encuesta, estar muy atentos al envío de recordatorio. Nosotros definimos que el recordatorio semanal y especialmente los días lunes era el que nos daba mejores resultados. También empezamos a reportar tasas de respuesta por unidad académica, es decir, bueno, queremos llegar a una tasa de al menos de un 30%, su unidad académica nos faltarían 7 encuestas para llegar a eso, y entonces también así de esa forma pedirles ayuda para que pudieran favorecer la tasa de respuesta. También, bueno, estos son los recordatorios personalizados, y también reportes casos positivos de screening de riesgo suicida, eso se va haciendo durante la aplicación de la encuesta. También tenemos un manejo de un correo electrónico de contacto, tanto para soporte informático, por ejemplo, no pude entrar a la encuesta, se bloqueó, y un soporte en salud mental también. Hay gente que nos pide ayuda, pocas personas, pero que nos contactan a través de ese correo también. Y bueno, la coordinación con la campaña comunicacional, difusión de contenido y la aplicación del protocolo de riesgo suicida. Y después de la encuesta, entonces hay que hacer el análisis de datos descriptivo y analítico, la integración con bases de datos secundarias institucionales, la elaboración de informes de resultados descriptivos y la presentación de resultados y asesoría a las universidades y a sus unidades académicas correspondientes. Ahora, como sabemos que era difícil entonces subir nuestra tasa de respuesta, en una colaboración en una de las universidades con las autoridades, se decidió incorporar en una encuesta que es de caracterización de estudiantes universitarios y universitarias, este cuestionario que se llama PHQ-4, que son solo 4 preguntas, 2 relacionadas a depresión y 2 relacionadas a ansiedad, que muestran una buena correlación con este tipo de problemas. Y ahí en esta universidad tienen una alta tasa de respuesta. Más de un 80% responden esta pregunta, y esta encuesta se realiza antes de que partan con el año académico, ¿ya? Entonces esto es importante también, que quienes están entrando a la universidad vienen con alta sintomatología, y esta sintomatología también por la encuesta, la mayor parte de las personas la inicia en los 16 años, o sea, en el periodo de enseñanza media. Y en el caso de las mujeres, entonces, un 36% el año 2022 y un 39% el año 2023,
tienen sintomatología depresiva sospechosa de realmente tener un cuadro que al menos requiere evaluación. Y en el caso de los hombres, 27% a los 2 años, y en caso de ansiedad, son valores muy altos, lo que nos hace pensar que quizás hay que hacer algún ajuste de este punto de corte o hacer algún otro tipo de validación, pero en el caso de las mujeres, la mitad de las mujeres que están con síntomas de ansiedad, recuerden, antes de ingresar a la universidad, esta encuesta se hace muy al inicio, y los hombres un 30%, 31% de ansiedad. También les conté al principio que hay estudios cualitativos que se han realizado y principalmente esto ha sido por tesis de magíster, que algunas ya están finalizadas. Ya hay una que estuvo a cargo de Valeria Brito acerca de narrativas de malestar de autolesiones no suicidas en hombres universitarios. Ahí nos interesaba enfocarnos en una población que es invisibilizada, porque en general las autolesiones han sido investigadas en mujeres, y los principales hallazgos de este estudio son que los hombres contactados tenían situaciones bastante graves, de alto riesgo, y que la mayoría no estaba recibiendo atención en salud mental. Así que se favoreció su atención. Dentro de estas personas había personas que además eran del espectro autista, que puede ser una condición. Hay una hipótesis también para ver si es que se dio más en esta población o no, porque este era un estudio cualitativo, no cuantitativo, y una persona que si bien se identificó como con identidad de género de hombre al participar de la entrevista, durante la entrevista empieza a haber una sospecha de que era una persona transfemenina, y se favoreció también una búsqueda de ayuda con una consejería especializada en relación a eso. Finalmente la persona hizo su transición. En el caso de Gabriela León, ella se enfocó en el estigma de la enfermedad mental como barrera para la búsqueda de ayuda profesional desde la perspectiva de jóvenes de la universidad con riesgo suicida. Muy interesante también los hallazgos de Gabriela, porque estas son personas que sí o sí requieren pedir ayuda profesional, tienen un alto riesgo suicida, y por qué no estaban accediendo a pedir ayuda, cuál era ese estigma que había. Y ahí los principales hallazgos son que si bien hemos avanzado como sociedad y es muy distinto lo que escuchan desde sus abuelos, que les dicen, antes no se iba al psicólogo, ¿cierto? Mi vida fue mucho más sacrificada que la de ustedes, a lo que hay ahora, pero aún ahora es mucho más difícil contar y decir y pedir permiso para ir a un psicólogo que para ir a un traumatólogo. Así que esas son las tesis de magíster. También hay una tesis de doctorado finalizada de Fernando Parada, que con una aplicación digital, que es con una metodología que se llama EMA, que consiste en que tú le haces a las personas las mismas preguntas varias veces al día de cómo te sientes y dónde estás y en qué situaciones estás, para poder identificar en el momento qué factores pueden estar influyendo, porque cuando uno hace un recuerdo y le pregunta, por ejemplo, a un paciente cómo estuviste la semana anterior, es probable que falle la memoria. Entonces aquí es inmediatamente estar evaluando, y este análisis de una semana de completar estos cuestionarios le llegaba a los terapeutas en su primera sesión para tener mayor información en relación a su paciente, y así se esperaba que se pudiera lograr una mejor alianza terapéutica en forma temprana. Fue un piloto, los resultados iniciales indican que un poco aburrido tener que contestar las mismas veces, o sea, varias veces las mismas preguntas, así que hay que hacer ahí algunos ajustes para que esto se mejore, pero también hay una valoración de parte de los terapeutas y de los participantes en poder participar en actividades de este tipo. Nosotros también tenemos una aplicación de celulares que está disponible, que se llama Cuida tu Ánimo, que es gratuita, que además fue diseñada en conjunto con jóvenes y basada en investigaciones anteriores, que fue evaluada en un proyecto Fondesit de postdoctorado por Álvaro Jiménez en forma piloto, para también la búsqueda de ayuda a estudiantes universitarios. En general valoran bastante bien la aplicación para celulares, sin embargo la utilizan menos de lo que esperábamos.
y estamos analizando los datos a ver si es que una intervención humana, que fue entre medio, vista motivacional, favoreció la búsqueda de ayuda. Hay tesis de magíster en curso, y ahí para que ustedes vean que estos temas se pueden seguir profundizando más. Uno es factores socioeconómicos asociados a depresión en estudiantes de primera generación en la universidad, y el otro es en población LGB, su experiencia con la atención primaria de salud. Y hay también una tesis doctoral en curso que es acerca de inequidad en salud mental en personas de la población LGBTIAQ+. Y hay un proyecto Fondesit en curso, que es otra aplicación de celular. Esta es diferente, esta se llama La Vamos Juntos y Juntas, y esta aplicación lo que busca es poder ayudar a personas que tienen síntomas de depresión y ansiedad, pero no al nivel que requieran ni fármacos ni una terapia individual. Y entonces es una aplicación con módulos basados en terapia cognitivo-conductual, y también en terapias como por ejemplo mindfulness, y tiene el apoyo de chat con psicólogo. Así que ese piloto va a partir el próximo semestre, y el estudio de eficacia el próximo año. Entonces, después de todos estos análisis, hemos visto cómo es importante abordar esto desde las universidades, y creemos que en forma transversal el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones son un aporte, y también que es necesario los diseños participativos. Entonces, que sean los mismos jóvenes, las mismas jóvenes en la universidad nos ayuden también al diseño de esta estrategia. En la base está quienes tienen menos síntomas, y a quienes, que es una mayor población, y en la punta del iceberg, ¿cierto?, viene a ser quienes requieren más intervención, y es también que es menos personas, ¿ya? Entonces el primer nivel son educación y promoción de la salud mental, y entonces ahí las sugerencias son hacer campañas masivas antiestigma. Ya vimos que hemos avanzado, pero todavía hay que avanzar más. Promover actividad física, nutrición saludable, hacer campañas para evitar el uso de alcohol y drogas, favorecer una higiene del sueño adecuada, favorecer redes de apoyo, el sentido de pertenencia, de comunidad es muy importante, y ver qué intervenciones a nivel curricular también pueden favorecer esto. En el segundo nivel, prevención de problemas de salud mental y desarrollo de habilidades. Por ejemplo, técnicas de respiración, de relajación, mindfulness para el manejo del estrés, el entrenamiento en habilidades de aprendizaje y organización del tiempo. En un tercer nivel, detección y alerta temprana. Esto puede ser la aplicación de cuestionarios de síntomas, entrenamiento de la comunidad educativa en detección del riesgo suicida, intervenciones motivacionales para la búsqueda de ayuda oportuna, información sobre posibilidades de tratamientos, y sistemas de alerta que requieren sí el que haya monitoreo de la asistencia y del rendimiento para poder tener estos sistemas de alerta. En el cuarto nivel, soporte y servicios de salud mental. Las universidades tienen sistemas de salud y de salud mental, pero no pueden absorber toda la demanda. Si vemos que en el mejor de los casos fuera 1 de cada 4 estudiantes que requirieran atención, igual es un número bastante alto, ¿cierto? Entonces debiera estar reservado para quienes pueden beneficiarse de intervenciones breves y acotadas. Y también favorecer, obviamente, estas intervenciones como las que nosotros estamos desarrollando, que podrían llegar a mayor población, que son las con uso de tecnología. Protocolos de apoyo a personas con diagnóstico de salud mental y la gestión de las listas de espera. O sea, si yo tengo un centro de atención y tengo una lista de espera de 100 personas, de esas 100 personas habrá algunas que quizás se van a ver más beneficiadas de derivarlas directamente
a su propio sistema de salud. Por ejemplo, si tienen depresión y el GES es una garantía para las personas de 15 años y más o tienen un trastorno bipolar. Y hay otras personas que quizás pueden beneficiarse de una instancia grupal. Hay otras personas que quizás por el tipo de patología que tienen se espera un tratamiento que se requiere un grupo multidisciplinario, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria, y que tal vez es muy difícil de abordarlo desde la universidad. Y bueno, eso es lo que habría también que evaluar en cada una de las universidades. Y la derivación oportuna, derivar casos graves o con mala respuesta, la coordinación con la red de salud pública y privada. Hay mucha crítica hacia el sector público, y bueno, y de hecho también quienes están en el sector privado están con dificultades para acceder a atención, y creo que lo que tenemos que ayudar es también desde las universidades, cómo los sistemas de salud pueden dar una mejor respuesta que la que están dando ahora, no proveyendo servicios, sino apoyándolos con la evidencia científica para que se puedan tomar mejores decisiones. Y el manejo de crisis. También para eso se requieren el desarrollo de protocolos y entrenamientos, por ejemplo, en primer auxilio psicológico, en el caso de las personas que no tienen mayor formación en salud mental, y en el caso de las personas que sí tienen formación en salud mental, entrenamiento en intervención en crisis. ¿Cuáles son los 3 mensajes claves que dije? Ya voy a escoger poquitos mensajes. Uno, no más diagnósticos y pasar a la acción, ¿ya? Porque ya constantemente vemos cómo las personas dicen, ya, puede que haya un problema de salud mental, vamos a hacer un diagnóstico. No, si ya sabemos que el problema está, que existe y que tenemos que avanzar en actuar. Lo otro es conectar con la investigación, porque esto es muy curioso de que algo que se está haciendo dentro de la universidad no sabemos si sirve o no sirve, como por ejemplo la gestión de la lista de espera de los centros de atención de salud mental en las universidades y el trabajo intersectorial. Tenemos que presionar al sistema de salud para que también asuma su rol y dé respuesta a lo que tiene que dar respuesta. Y también hay otros ministerios o otros sectores que podrían contribuir en esta labor, incluido el Ministerio de Agricultura, Deporte, Educación, etc. Este es un equipo que es bien grande. Aquí hay algunas de las personas, de hecho hay otras personas más que están como las tesistas, que no los puse, para hacer esta colaboración, y además juntos estamos pensando cómo poder aportar al trabajo que ustedes están haciendo. Y bueno, además de yo en este momento también está Scarlett McGuinty, quien ella está haciendo su tesis en este tema, y me gustaría dejarle que un par de minutos si ella quiere complementar alguna idea antes de que pasemos a las preguntas. Gracias, Vania. Yo creo que fue un súper buen resumen de lo que hemos visto en el estudio, y nos han preguntado mucho respecto a los diagnósticos, bueno, cómo hacer una encuesta, y yo creo que lo que mostraba Vania de los pasos de cómo hacer la encuesta es algo bien importante, pero el mensaje acá más importante es que tenemos muchos diagnósticos. Hay muchas universidades que han hecho diagnósticos, y cómo podemos tener modelos que sean, que puedan integrar toda la comunidad universitaria es un punto súper importante. Y en eso un mensaje adicional que quería compartir tiene que ver cómo se integra la academia en la prevención de la salud mental, porque siempre hemos pensado o muchas veces escuchamos de los jóvenes que la universidad es un factor de riesgo. Y eso no es necesariamente verdad. La universidad también puede ser un factor protector. Una universidad que tiene horarios protegidos, que tiene horarios para almorzar, que tiene semanas, ¿no es cierto?, entre medio para preparar los exámenes, una universidad que tiene espacios verdes donde los estudiantes pueden interactuar, una universidad que ofrece deportes, que tiene espacios para estudiar. Nos llamó mucho la atención este hallazgo que fue durante COVID, que salió estadísticamente súper importante, de cómo los estudiantes reflejan que si no tienen un espacio adecuado para estudiar en sus casas,
la universidad sí puede ser un espacio protector. Tener bibliotecas, por ejemplo, es un protector de la salud mental también. Entonces yo creo que acá hay un desafío muy importante de cómo no vemos la salud mental como algo aparte de lo que es el aprendizaje, la formación de pregrado, sino que cómo se integra la salud mental dentro del currículum de la universidad y dentro de toda la acción que se realiza en el quehacer el quehacer de las universidades en su conjunto. Bueno, muchas gracias, Scarlett y doctora Vania Martínez, por la exposición y también, por supuesto, por las reflexiones. Recordarles a quienes están hoy día con nosotros en nuestro seminario que pueden ir dejando las consultas, ¿cierto?, en el chat. Las vamos a leer de manera posterior y dejarlas ahora con ustedes a la profesora Berta Escobar Alanís, que puede hacer algunos comentarios y reflexiones también. La doctora Berta es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco y es presidenta de la Subcomisión de Salud Mental del CRUZ. Bueno, buenas tardes nuevamente. Agradecer sin duda la presentación por la riqueza y además por que de alguna manera efectivamente pone el énfasis cómo a partir de determinados diagnósticos podemos ir generando acciones multinivel para abordar la problemática de salud mental. En lo personal valoro especialmente que en la encuesta utilizada sea una encuesta que permite hacer diagnósticos categoriales de DSM-5, porque hay muchos diagnósticos que son de escalas sintomáticas, en que siempre estás ahí con el riesgo, digamos, entonces me parece que esto responde más a la cultura de estudios epidemiológicos y felicitaciones por eso, me parece muy interesante. Concuerdo en que es mucho más complejo porque esta encuesta, al igual que el CIDI que se utilizó en los estudios de prevalencia comunitaria, son instrumentos más largos de aplicar en general, sobre todo en personas con patología. Quería hacer un par de reflexiones que hemos compartido con la comisión. Uno que tiene que ver con que mucho de lo que se plantea, y especialmente con las cortes que ustedes llevan estudiadas, habla como de la precarización de la red natural de vida comunitaria que tenemos. ¿No es cierto? Que en la pandemia se vio cortada por la situación sanitaria, pero que si uno mira en la actualidad también nos encontramos con muchos jóvenes muy solos, con dificultades para establecer relaciones de mayor intimidad emocional con sus pares, a veces con profesores menos disponibles emocionalmente, a veces con problemas de convivencia. O sea, estamos en un minuto en que la convivencia entre los estudiantes que están ingresando a las universidades es un tema, la normalización de algunas prácticas como las funas o como la cancelación del otro por pensar distinto. Por lo tanto, creo que un ingrediente importante tiene que ver con mirar lo relacional y lo social también como una parte importante del problema, y en eso coincido absolutamente con Scarlett y coincidimos en la comisión, porque hemos hablado de un principio básico que es la transversalidad, porque no sacamos nada con tener una universidad, ¿no es cierto?, que invierte en recursos humanos, en psicólogos, en programas, si tenemos por otro lado en la sala de clases a un profesor o una profesora que maltrata, que de alguna manera discrimina, que estigmatiza, porque la vivencia del estudiante es una vivencia integral, ¿ya? Como asimismo, también necesitamos que entre los estudiantes podamos avanzar hacia nuevos pactos de relación. Y un segundo elemento en ese sentido, nosotros hablamos de la corresponsabilidad, ya de la corresponsabilidad de que en el fondo la salud mental colectiva la construimos entre todos, desde gestos muy cotidianos como el saludar, como el hacer un esfuerzo por aprenderse el nombre del otro, el derecho básico y mínimo a tener una identidad, ¿no es cierto?, a ser tratado por mi nombre, y también en ese sentido quizá un tercer elemento que tiene que ver con la equidad, porque hay grupos que tienen mayor vulnerabilidad que otros, sin duda alguna, y ustedes lo describieron muy bien en su estudio.
Entonces creo que eso abre luces para que las instituciones tengamos mucho más claro, oye, qué se debe hacer en promoción. Creo que en general las universidades estamos, en varios de los temas que ustedes planteaban, hay acciones de promoción, pero tenemos que dirigir mucho más focalizada la prevención primaria y la secundaria. De todas maneras, porque también hay cierta tendencia a sobreespecializar la atención. Un estudiante le dice a un profesor o le dice a un jefe de carrera, ¿sabes qué? Echo de menos a mi familia, me siento desadaptado, creo que no tengo amigos, me angustio, y ya, vaya al servicio de salud mental, cuando en realidad eso puede ser un tema que personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos, como muy bien planteaban ustedes, o o los mismos psicólogos en intervención en crisis, puede no sobreintervenirse en situaciones que de alguna manera ayudaría a que el estudiante pudiera ponerse en contacto con sus recursos personales y con los recursos ambientales, también para fomentar esta sensación de autoeficacia, esta percepción de autoeficacia, de que soy capaz, de que no siempre voy a necesitar que un psicólogo me... quizás otro tema que ustedes también lo planteaban y que para nosotros en la comisión es muy importante, y es hasta dónde debemos llegar como universidades. Tenemos clarísimo que la promoción, que la prevención primaria, la prevención secundaria son esfuerzos, digamos, que ojalá se hicieran en la salud en general en nuestro país, porque cada vez que ya hay una patología declarada ya estamos llegando tarde, y hay costos personales, sociales, académicos muchas veces. Y allí el trabajo con el sector público, con salud, y en eso ser muy críticos, digamos, el presupuesto de salud mental dentro del presupuesto de salud sigue siendo muy precario, pero también tenemos que quizás usar con mayor eficiencia, por ejemplo, lo que hablaban del GES, estudiantes que están con depresión, más que mantenerlos al interior de las universidades tratándolo, derivarlos al sistema GES que le ofrece algunas garantías básicas. Quizás eso como comentario, de verdad lo que hoy día nos comentan es un insumo muy relevante para nuestra comisión, y de verdad, ojalá iniciativas como las que ustedes tienen, de no seguir haciendo más diagnósticos, sino tomando estos diagnósticos de tan buena calidad, nos pongamos a pensar juntos y juntas, incorporando a los estudiantes, cómo podemos mejorar la situación en las universidades. Solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Berta Escobar. Recordarles al público presente que nos pueden dejar las preguntas, vamos a tener unos minutitos ahora en esta instancia, y también indicarles que la grabación de esta sesión va a estar disponible en el sitio de YouTube del Consejo de Rectores en los próximos días. No será enviada por correo electrónico, pero sí van a poder acceder a ella a través de esa plataforma. Vamos entonces a revisar algunas de las consultas que está haciendo el público que nos está escuchando y viendo en este momento, relacionada específicamente con el estudio. Nos preguntan, de acuerdo con los resultados, ¿cuántas personas fueron derivadas a un centro de salud para el abordaje desde la misma universidad u otro con especialidad? Si ustedes tienen ese dato, me imagino que de aquellas que fueron detectadas con riesgo más severo, más complejo. Sí, al finalizar la encuesta, mediante algunos algoritmos, entonces automáticamente reciben una retroalimentación, ¿ya? Y aproximadamente un 40% de las personas, el feedback es que sería bueno que consultes, y si no lo estás haciendo, estas son las posibilidades. Y entonces ahí tenemos un link donde hay información tanto dentro como fuera de las universidades para pedir ayuda, ¿ya? Pero es algo pasivo. Pero hay un grupo que es entre un 5 y un 7%, que son los que tenían alto riesgo suicida, que esos sí fueron contactados individualmente. Logramos una evaluación de esas personas muy alta, o sea, cerca de un 90% de las personas que están identificadas con riesgo, hacemos ese seguimiento, y de esas personas
no tuvimos ningún caso que fuera de un riesgo demasiado alto que implicara tomar acciones inmediatas, como por ejemplo llamar a un familiar o derivarlo directamente a un servicio de urgencia. No tuvimos esos casos, tuvimos casos que algunos bajan muy rápidamente sus síntomas, pero de todas formas se les sugiere, ya que tuvieron riesgo suicida, consultar y se favorece una derivación asistida, y otros casos que son de mayor riesgo y que entonces se favorece eso. La mayor parte de los casos que tenían riesgo más alto fueron evaluados por mí también como psiquiatra, para poder hacer entonces aún una mejor evaluación de cuál era el lugar pertinente. Sin embargo, debemos contarles que el primer protocolo que hicimos, nosotros hacíamos un seguimiento a los 2 meses para ver cómo, si realmente encontraron la ayuda, ¿ya? Y existe un porcentaje de alrededor de un 30-40% de personas que no piden ayuda, ¿ya? Entonces, es por eso que quisimos profundizar en esos casos y ver cómo podemos ayudar a que realmente pidan la ayuda que necesitan. Y también hay un 40% de personas que teniendo riesgo suicida el primer año, lo mantienen el segundo año. Entonces, son personas que más crónicamente tienen este riesgo. Las personas también tienen nuestros datos de distintas maneras, ¿ya? Porque ya les contactamos, las personas de mucho mayor riesgo fueron además contactadas por mí, y hay personas que ya no estamos en campaña, ya no estamos en la investigación, y me escriben un año después y me dicen, ahora sí quiero pedir ayuda, o ahora estoy viviendo una situación en particular que me dice, ¿ya? Entonces, también nos hace pensar que algunas de nuestras investigaciones tienen muy poquito tiempo de intervención, y que realmente la gente sí sabe que puede contar con alguna figura dentro de las universidades. Nosotros decimos deberíamos tener ese 911, ¿cierto? Que no es que uno dice ya, a ver, si quiero votar un ramo tengo que hablar con tal persona, si tengo una licencia médica o en otra, si es que quiero cambiar mi nombre registral es otra persona. Entonces, ¿cómo podemos centralizar también en una oficina de ayuda donde diga ya, a ver, tengo este problema, ¿quién me puede ayudar? Y por eso en la U vamos juntos y juntas, es nuestro lema, ya de que nadie se sienta aquí que está abandonado, y todas las personas queremos que vayan en este camino y este recorrido. Entonces, es buena la pregunta que nos hacen al final, por eso es lo que decimos, o sea, una universidad no podría dar cuenta de todas las respuestas que se requieren para atención en salud. Ya estamos llegando tarde, porque deberíamos estar muy enfocados en prevención y promoción, ¿ya? Estamos llegando tarde porque mucha gente requiere atención. Ahora, igual quería comentar algunas cosas de lo que dijo Berta, aprovechando que tengo el micrófono, algo muy importante es que también yo creo que va a surgir a lo mejor dentro de las preguntas, es que en este momento nos estamos enfocando en la salud mental del estamento estudiantil, pero claramente somos una comunidad. Entonces, si tenemos académicos, académicas que están sobrecargados, se van a producir también problemas, porque van a estar menos disponibles para acoger, para contener. Entonces tenemos que también mirar más ampliamente, funcionario, funcionaria, académico, todas las personas de nuestra comunidad, cómo tenemos un mejor trato entre todos, cómo tenemos también protocolos que para, si es que hay situaciones que no corresponden, ¿cierto? Porque muchas también situaciones en este momento que agobian tienen que ver con tomas, con paros, con funas, que son situaciones que quizás en otros países, bueno, y le voy a dar la palabra a Scarlett también para que nos cuente cómo está viviendo ella eso desde Londres allá. Quizás es algo que para nosotros también son desafíos diferentes a los que tienen en otros países las universidades. Solo agregar que, bueno, desde la experiencia es muy interesante. Yo trabajé en gestión universitaria en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles antes de hacer el doctorado, entonces muy interesante poder comparar cómo se dan las cosas diferentes en otros países. Y yo creo que acá está todo mucho más institucionalizado de qué hacer. O sea, esa oficina que menciona Vania de
dónde tengo que preguntar para lo que me pasa, existe, por ejemplo. Otro tema que existe que es bien interesante es cómo se coordina las ciertas acomodaciones académicas por problemas de salud, tanto salud mental como salud física. En eso, por ejemplo, si alguien tiene que entregar un trabajo atrasado porque tiene un problema de salud, no tiene que ir a hablar con el profesor de la cátedra con el ayudante, para ver si quizás de buena manera este profesor va a hacer algo, sino que eso está institucionalizado y hay un protocolo, entonces hay un plazo adicional para las personas que, por ejemplo, puedan tener un problema de salud, no solo salud mental, también puede ser salud física, o en un examen, por ejemplo, si hay una estudiante que está embarazada, tiene ciertas flexibilidades como poder pararse para ir al baño, o si hay un estudiante que tiene ciertas condiciones, puede dar un examen en una sala especial, por ejemplo, y esas adecuaciones existen y están protocolizadas. Respecto a los conflictos, hay también más protocolos y acá hay mucho menos paros y en general existe un calendario académico que lo comparten todas las universidades, entonces es mucho más factible tener estos espacios protegidos para hacer promoción, para que los estudiantes compartan no solo de una universidad, sino también con otras universidades. Entonces esas semanas protegidas existen y existe un calendario académico que no se corre, entonces hay más programación para los estudiantes. Entonces esas son contarles algunas cosas, experiencias que uno ve acá, comparando principalmente desde la gestión universitaria y qué cosas uno puede aprender, ¿no es cierto?, de otros países. Muchas gracias, Scarlett y doctora Vania. Quiero seguir leyendo algunas de las consultas que nos hacen específicamente en relación al estudio. Una es, a propósito de lo que comentaba la doctora Vania, si en relación al contacto que realizaron a los estudiantes que tuvieron riesgo suicida, una vez aplicada la encuesta, ¿dicha posibilidad de contacto la explicaron o la explicitaron en el consentimiento informado previo a la aplicación? ¿Sí? Sí, está en el consentimiento. Ya, y es parte del protocolo según lo que nos estabas comentando, ¿cierto? De la encuesta. Claro, dice algo así como en caso que se detecten situaciones de riesgo en tu salud que lo ameriten, serás contactado por alguien de nuestro equipo. Perfecto. La segunda pregunta también muy específica dice si les parece suficiente la información diagnóstica que entrega el PHQ4 versus el PHQ9, pensando que por la brevedad de la prueba podría tener más éxito de respuesta. Nos hace desde Coyhaique María Elena Ramírez. Ya, saludo a María Elena. Bueno, el PHQ4 tiene estas dos preguntas de presión, o sea, son las primeras dos preguntas del PHQ9 y son las primeras dos preguntas del GAT-7, que es un instrumento de 7 preguntas para ansiedad, ¿ya? Y nos hicimos esa pregunta y entonces vimos la correlación que hay entre las respuestas de PHQ2 con PHQ9, o sea, son las primeras dos de este cuestionario de depresión y se correlacionan mucho. Así que si una universidad, por ejemplo, aplica un cuestionario como de caracterización para entrega de ciertos beneficios o el agregar incluso solo 2 preguntas del PHQ2 ya puede dar una buena monitorización en el problema más prevalente, que es la depresión. Okay. Muchas gracias. También Paula Padilla nos pregunta en cuanto a la campaña comunicacional para el éxito de la encuesta. ¿Qué fue lo que más ayudó específicamente en esa universidad donde contestó el 80%? ¿Qué fue diferente? ¿Contesto yo, Vania? Sí. Bueno, en todo caso no es el 80%, es el 60%. El 80%, para aclararlo, es la encuesta de caracterización que va a la universidad hace. Claro, la que tiene más alto es el 60%. Bueno, en primer lugar, hay un desafío muy importante en las encuestas online versus las encuestas presenciales. Presencial no nos referimos a que necesariamente que sea con lápiz y papel, eso no tiene ningún sentido hoy en día, pero sí hacerlo con un computador, pero con apoyo presencial. Por ejemplo,
donde exista alguna clase, algún otro test que se está tomando en la universidad. Por ejemplo, en muchas universidades se hace una prueba de inglés los años para los estudiantes de primer año. ¿Por qué no hacer esta encuesta, que ojalá no sea tan larga, cuando existen otras actividades que sean obligatorias o con un alto número de estudiantes? Entonces, eso ayuda mucho a la tasa de respuesta. Ahora, cuando ya está la opción solo de hacer una encuesta online, lo más importante es poder entregar el mensaje. Eso está súper comprobado en estudios de salud pública, donde el mensaje tiene que ir por todos lados y tiene que ser súper reiterativo. O sea, si pensamos que por mandar un mail los estudiantes van a contestar, estamos súper equivocados. En eso hay que aprender cuáles son las plataformas que están usando los estudiantes. En eso nosotros usamos bastante Instagram, no solo el de la universidad, sino que los Instagram que siguen más los estudiantes, que son de las DAES, las DAES son las Direcciones de Asuntos Estudiantiles, también del Bienestar, y también los centros de estudiantes, ¿no? Fue súper importante, o sea, como algunos grupos organizados de salud mental también y centros de estudiantes también nos ayudaron un montón en replicar esta información. Entonces, acá no hay una sola respuesta, no tenemos lamentablemente una solución única, pero sí es cómo entregamos un mensaje en diferentes plataformas, las plataformas institucionales, con apoyo de las autoridades. Eso es súper importante. Acá en la universidad teníamos a la rectora, ¿no es cierto?, dando el mensaje, otras personas que podrían ser importantes, las facultades, ¿no es cierto?, profesores. Entonces, todo eso ayuda a poder aumentar la tasa de respuesta y siempre es importante considerar diferentes medios, porque diferentes medios van a llegar a diferentes perfiles de estudiantes, que nosotros queremos llegar justamente a no solo, como decía Vania, que tenemos un problema de mujeres. Bueno, tenemos que hacer una campaña especial para que, por ejemplo, contesten más los hombres si vemos que ellos no están contestando, o también diferenciamos por facultad. Cuando veíamos que una facultad no está contestando menos, hacer una campaña especial para enfocarla en una facultad, por ejemplo. Sí, y me acordé que sí dije 80%, que era la Universidad Internacional que había tenido eso, claro. ¿Y cómo era? Lo que pasa es que ellos tienen una instancia obligatoria, que es hacer un examen de salud física por cada estudiante. Entonces ellos aprovecharon esa instancia de salud mientras estaban en la sala de espera para que la gente fuera contestando la encuesta, ¿ya? Entonces por eso lograron ese valor tan alto. Ahora nosotros, nuestra campaña comunicacional, hay periodistas involucrados, diseñadores gráficos, que nos han dado buenas ideas y todo. O sea, por ejemplo, como un referente que tenemos en la Universidad de Chile, el profe Massa nos grabó el video también para que nos ayudara a difundirla. Plataforma que más abren estudiantes se llama UCursos, y entonces ahí también voy a ponerle el mensaje de recuerda, ¿ya? Entonces, claro, esto se va viendo también universidad por universidad. Por ejemplo, la Universidad Austral de Chile tiene un grupo de jóvenes que se llaman Centinelas, que ellas también nos favorecieron la participación. Ahora, desde la Universidad de Chile, también estamos en asociación con algunos estudiantes, agrupación de estudiantes, manitos de confianza, que nos están ayudando también en algunas iniciativas, así que es también buscar dentro de ellos quienes pueden favorecer. Ahora, la universidad, de esas 5 que están participando, que tuvo tasa más alta, en nuestra nacional, a nivel nacional, se caracterizó por 2 cosas, yo creo. Uno, porque es una universidad más pequeña, entonces quizás también es más fácil llegar a mayor cantidad de personas. Y otro, porque ellos aplicaron la encuesta antes, en el periodo de marzo, y nosotros nos atrasamos y la empezamos a aplicar en junio. Entonces puede ser que también el mes del año haya influido. Y eso es otra cosa importante que me olvidé decir antes, que también influye el mes del año en que uno aplica la encuesta, ¿ya? Entonces, no es lo mismo hacerlo a fin de semestre, porque obviamente es más difícil la tasa de respuesta, pero también puede influir en los resultados que tengamos, ¿ya? Entonces también si es que hacemos un estudio longitudinal, también otra precaución es que vamos a tener que
el mismo mes hacerlo a los otros años. Sí, y en relación con las intervenciones, hay dos preguntas que están relacionadas. Una dice, ¿qué modelo de intervención directa e individual consideran más útil, las consejerías o la intervención breve? Y por otro lado, también nos hacen la consulta acerca de cuál es el método ideal de intervención psicológica en las IES y qué figura sería fundamental dentro de la red de apoyo para fomentar la salud mental dentro de la institución. Por ejemplo, dice un tipo de profesión específica como área psicopedagógica, como parte de la red. Esas dos cosas pregunto. Algo que está bastante valorado por estudiantes nuestros, también en las entrevistas cualitativas que hemos hecho, son intervenciones que son justamente psicopedagógicas de ordenar el tiempo, organización del tiempo, estructurar mejor cómo de hacer sus estudios. ¿Ya? Yo creo que hay cosas que no hemos pensado y que podrían ayudar también es cómo se trabaja en grupo, ¿ya? Porque algo que estoy también recogiendo de profesores a cargo de curso es cómo ve las dificultades que hay para organizarse y que al final no se echan a alguien del grupo o que alguien termina haciendo toda la tarea, ¿cierto? Entonces, que ese tipo de cosas creo que son importantes también considerarlas, ¿ya? Y en cuanto a intervenciones ya más a nivel psicológico, hemos estado avanzando en lo que son las intervenciones transdiagnósticas, porque vemos que hay mucha comorbilidad entre síntomas de ansiedad y depresión, por ejemplo, y riesgo suicida y problemas de consumo problemáticos de alcohol. Entonces, avanzar en algunos elementos, por ejemplo, regulación de emociones, ¿ya? Para que esos módulos se puedan trabajar de mejor manera, ¿ya? No sé, Aiskale, si quieres complementar algo. No, solo quizás rescatar lo que tú mencionabas de todas las acciones que puede ofrecer la universidad respecto a organización del tiempo, también, no solo eso, sino que también pueden haber otro tipo de intervenciones que son, por ejemplo, intervenciones en grupo, y en eso también es una forma de gestionar las listas de espera. Es posible, ¿no es cierto?, hacer terapias grupales, que tenemos alguna evidencia de otras universidades, que es algo que también que puede funcionar bastante bien. Entonces hay o también otros tipos de talleres de mindfulness, por ejemplo, acá mi experiencia acá en Londres es algo que se ofrece harto, se ofrece también talleres de yoga, y todo eso también está coordinado con la Dirección de Deportes y Actividad Física. O sea, también acá hay que hacer estas alianzas estratégicas, no solo pensar que el área salud tiene que encargarse de todo, sino que hay otras direcciones dentro de la universidad que pueden ser súper estratégicas en ofrecer esta ayuda. Entonces, me quedo con eso, con la transversalidad, ¿no es cierto? Y también ofrecer estas terapias en grupo puede ser también una forma de gestionar las listas de espera y que puede ser también bastante efectivo versus la atención individual, que va a ser necesaria en algunos casos, pero en ciertos casos una terapia en grupo puede ser súper efectiva y una excelente opción para las universidades. Al igual que las estrategias que se están desarrollando en las instituciones para poder realizar apoyos de tipo psicoeducativos académicos, efectivamente, pues que ayuda al manejo de la ansiedad y de la incertidumbre, ¿no? Que son los aspectos que al parecer son los más relevantes frente al después el desarrollo, ¿cierto?, de algún tipo de sintomatología más asociada a problemas de salud mental. Doctora Escobar. Antes de que le dé la palabra a Berta, es que quiero complementar algo de lo del grupo, ya porque desde una universidad me preguntaron cuál era mi opinión de eso. Entonces le dije, claro, en esta gestión de lista de espera, lo importante es que esa gente que va a ir al grupo, sepamos que se vería beneficiada del grupo. O sea, no es solo una gestión de lista de espera, porque si no puede ir al grupo una persona que en realidad le va a hacer mal el grupo, ¿ya? No es para ella. Entonces, por eso que hay que tener un triage previo, ¿ya? Y en eso es donde también creo que podemos avanzar en investigación, de ver, ir buscando estos perfiles, decir, esta persona le va a hacer súper bien el grupo. Esta persona necesita, antes ir a, por ejemplo, a desarrollo de habilidades
antes de estar en un grupo, no se sienten bien en el grupo, se va a cohibir, no va a querer participar, ¿ya? Así que por eso que también eso creo que es importante en los perfiles. Ahora sí, la verdad. Bueno, sí, refuerzo lo que dices, Vania. Efectivamente, para el trabajo en grupo igual hay que hacer una entrevista previa porque hay claramente contraindicaciones para estar en grupos también, como puede ser tener muy bajas expectativas respecto de que el grupo funcione, temer al contagio emocional, tener algunas dificultades como de regulación. Yo creo que no es un traslado a través de un papel, digamos, tiene que ser en una conversación. Tomando quizás lo que decía Scarlett, creo que una buena alternativa para todas las universidades, nosotros la hemos tomado, es igual a través de las líneas académicas, de los minors o de los certificados académicos, poner cursos que para los estudiantes en general son como lectivos, pero que integran, digamos, una serie de módulos. Por ejemplo, nosotros lo estamos trabajando del modelo de competencias emocionales de Rafael Vizquerra, que es bien interesante en términos de que permite que los estudiantes desarrollen competencias tanto intrapersonales como interpersonales, y el estudiante tiene además, al momento de titularse, esta complementariedad que certifica frente a un primer trabajo, por ejemplo, que tiene formación específica en trabajo, nosotros lo tenemos en competencia emocional y desarrollo integral. Creo que de esa manera también, sin sobrecargar los currículum, que de pronto en lo disciplinario es difícil, digamos, y cuesta mucho, oye, ¿cómo voy a dejar de hacer este curso? Pero a través de toda la línea de los cursos electivos, optativos, minor, y eso creo que es una muy buena línea de trabajo. Así que también sugerirla a las otras universidades, y ahí también toda la generosidad va a compartirlo si les sirve. Sí, yo también quería destacar eso porque muchas veces nos enfocamos en la patología y en los problemas, ¿ya? Pero en el núcleo Millennium Mind también hay gente que está investigando desde las fortalezas y el desarrollo positivo. Una de nuestras investigadoras, Ana Barrera, de la Universidad Católica de Temuco, ella está con ese enfoque, y bueno, y Scarlett también está enfocada en ver temas de bienestar. Así que resiliencia, fortaleza, factores protectores también tienen que ser nuestro foco de estudio. De hecho, yo tengo pensado una investigación, así que a ver si algún tesista nuevo que se une, es como esas personas que al primer año estaban bien, al segundo, al tercer y al cuarto año están bien, sin problemas de salud mental, también entrevistarlas y ver cuáles son esos factores que le han ayudado a mantener una buena salud mental a lo largo de toda su carrera. Perfecto, sí, efectivamente los modelos de intervención en materia de salud mental, ¿cierto? Debiéramos trabajarlo desde entonces la promoción de estilos de vida saludables, ¿cierto? Y la prevención, ¿no? Con todos los actores que estamos involucrados dentro de las universidades. Y a propósito de eso, también hay preguntas que dicen relación con lo que la doctora Vania señalaba. ¿Cómo involucramos a la academia? Sabemos todos quienes estamos trabajando, y lo hemos conversado ampliamente en la comisión y también en las conversaciones del área de convivencia, es que tenemos que incorporar al ámbito académico. El tema es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos incorporar a la academia, ¿cierto? A académicos y académicas, y también en materia de flexibilización? ¿Será necesaria la flexibilización curricular? ¿Cómo podemos abordar también esta temática sabiendo que tanto los académicos y académicas y funcionarios o profesionales o trabajadores de las instituciones también hemos sido afectados por 2 años de pandemia, ¿cierto? Y también hemos estado, somos equipos que también estamos trabajando en la atención de los estudiantes, y naturalmente son equipos que presentan desgastes igual. ¿Cómo trabajar con la academia por ese lado, y de qué manera incorporar todos estos aspectos en el ámbito de la formación, como señalaba la doctora Escobar? ¿Qué nos recomiendan ustedes, o la experiencia que ustedes tienen de cómo podríamos hacer? ¿Quién tiene más ideas, Scarlett? Es que, a ver, yo creo que por una parte hay gente que está muy motivada y se nos ha acercado a nosotros, y bueno, quizás está motivada porque tuvieron algún problema también, no han sabido cómo manejar alguna situación, y por eso dicen necesitamos ayuda, y se nos acercan y piden ayuda en temáticas específicas para orientación, ¿ya?
por ejemplo, crisis de pánico, ¿ya? De vuelta de pandemia, les ha ocurrido que también el tema de exámenes orales o esa situación en que no han sabido bien cómo enfrentar a estudiantes, ¿ya? Pero yo pienso que lo ideal sería que así como debiéramos todos habilitarnos en ciertas habilidades y estrategias docentes, como no sé, de cómo se imparte una clase apropiada, ciertas formas de evaluación, rúbricas de evaluación, etcétera, también debiéramos incluir estas temáticas desde un inicio, ¿ya? Pero eso no es transversal a toda la universidad, así que ojalá sí avanzáramos probablemente en que las personas nos sentamos con ese mayor grado de competencia, pero además el componente, que voy a insistir en esto, el componente de investigación creo que está poco presente, ya que hacemos cosas y no las evaluamos, entonces no sabemos si es que, por ejemplo, un curso de CFG, que a lo mejor es una súper buena idea, si realmente cumplió el objetivo que esperábamos, ¿ya? No solo si fue bien evaluado, le gustó a la gente, sino que tuvo un impacto en lo que esperábamos hacer, o algún cambio curricular. Decidimos implementar una semana de receso. Eso tuvo un buen impacto, sirvió para que estudiantes de regiones compartieran con su red de apoyo, por ejemplo, sirvió para que descansaran o no sirvió, ¿ya? Entonces, creo que sí es importante eso. A ver si Scarlett tiene otras ideas también desde la práctica. Yo creo que es una súper buena pregunta que surge, nos han preguntado varias veces y no es fácil de responder. Pero primero es lo que hablamos antes y que es el título de esta presentación, que estamos hablando de comunidades universitarias y no solo del estamento estudiantil. Entonces todo lo que se haga en términos de promoción para también lo que son los funcionarios académicos y no académicos es algo súper clave. Por ejemplo, poder hacer actividad física. ¿Por qué una clase de yoga que puede ser en verano, ¿no es cierto?, en un parque? ¿Por qué va a ser solo restringida a los estudiantes? O sea, en eso es súper importante crear espacios de convivencia entre académicos y estudiantes, espacios que no solo sean la aula de clases, sino que puede ser compartir un café, que puede ser, ¿no es cierto?, algún lugar en la facultad donde exista este espacio y no se vean como enemigos, porque muchas veces los académicos nos dicen, bueno, acá tenemos miedo, hay un concepto que a mí no me gusta para nada, pero que hablan de como esta generación de cristal, que se ofende, que no sé qué, y ese es un discurso que lo escuchamos bastante aún. Entonces hay un tema de estigma, hay un tema también de cuál es la evidencia que se conoce y también, pero también por otro lado hay que coger esas preocupaciones que tienen los académicos respecto al quehacer y cómo incorporar, porque no podemos esperar que los académicos, por arte de magia, sepan cómo, por ejemplo, contener un caso, dónde derivarlo, sino que hay que formar, hay que tener protocolos claros para que ese académico que se enfrenta con una situación compleja sepa también qué hacer. Entonces, acá hay que tratar de integrar todo esto, y yo creo que algunos de los ejemplos que estoy dando pueden ayudar a integrar a los académicos, como también que este tema sea recurrente en las reuniones de departamentos, por ejemplo. Acá en mi universidad, por ejemplo, el tema de sustentabilidad y el tema de bienestar, cada una de las reuniones de departamento se conversa esto, y hay un espacio protegido para que se conversen las reuniones de departamento, donde también existe participación de los representantes estudiantiles. Entonces, todas esas instancias más formales creo que pueden ser herramientas de cómo integrar a la academia en la participación de la salud mental y poder formar comunidad, que es el propósito, ¿no es cierto?, el título de esta presentación del día de hoy. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, hay algunas otras preguntas específicas también para el equipo, pero ya estamos llegando al término de nuestra sesión. Quisiéramos saber dónde poder contactarlas al equipo de la doctora Vania Martínez para quienes quieran hacer algunas preguntas más específicas acerca del estudio o incluso apoyos o asesorías que ustedes puedan brindar en estos temas. Vania o Scarlett. Sí, muchas gracias. Bueno, la invitamos primero a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque del IMAI, IMHAY,
porque ahí vamos a estar constantemente publicando información que puede ser de interés, como incluso actividades como esta, ¿cierto? Pero también publicaciones y eso. En nuestra página web tenemos una pestañita que se llama Psicoeducación, y ahí también hay harto material que se puede utilizar para el trabajo en distintas áreas, y nuestro correo es contacto@imai.org. IMAY es por las siglas en inglés del centro, IMHAY, Improve Mental Health in Adolescent and Young People. Así que, para que nos sigan y nos contacten, y queremos conocer su experiencia. Ya hemos tenido harta contacto con distintas universidades, con Patricia, desde luego, bueno, con la universidad que está Berta también. Y entonces estas buenas prácticas que hay también es bueno como recolectarlas y darlas a conocer. Así que yo creo que también eso es algo que también podemos avanzar, ver qué es lo que le está sirviendo a algunas universidades. El otro día participamos, por ejemplo, en Feria de Salud, no es el campus donde yo trabajo, sino en otro campus, en la Universidad de Chile, y entonces había stand de odontología, de salud sexual y reproductiva, etcétera, y estábamos ahí nosotros compartiendo directamente con estudiantes, y eso también es muy enriquecedor, esas ferias de salud, yo creo, como acercarse también ahí a la gente y darles a conocer lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Y Vania. bueno, y algo que yo creo que también ahí necesitamos invertir también en cierta infraestructura para estos espacios de encuentro que dice Scarlett, y también espacios naturales, ¿ya? Porque también un gran factor protector y promotor de mejor salud mental son las áreas verdes, ¿ya? Entonces hay universidades que tienen mucho más eso y otras que menos, ¿ya? Entonces, como esas que tienen menos, igual, un concepto que aprendí hace poquito, pueden favorecer que haya naturaleza urbana, ¿ya? Y entonces, y esa naturaleza que también ayuda a tener un mejor bienestar. Así es. También hay algunos estudios que señalan, ¿cierto?, que el mejorar el sentido de pertenencia, ¿cierto?, a las instituciones, ¿verdad?, es también un factor protector de por sí, de generar espacios de convivencia, no solamente en el ámbito académico, sino que también extra académico, ¿verdad?, todos aquellos espacios que nos permitan vivir y convivir, ¿cierto?, y vivir en el espacio universitario son factores protectores, sin duda. Y todas aquellas actividades que se realizan desde las direcciones de asuntos estudiantiles, ¿verdad?, que son aquellas que precisamente fomentan, ¿verdad?, los estilos de vida saludables y también los factores protectores para los estudiantes. Y sin duda son tremendamente importantes. Agradecer, por supuesto, en esta instancia a la doctora Berta Escobar, a Vania Martínez y a Scarlett Mayinti de IMAY. También recordarles que desde la Comisión de Convivencia Universitaria y Salud Mental estamos reuniéndonos de manera periódica para levantar información, para también compartir experiencias, y próximamente estamos ya a puertas de, ¿cierto?, rescatar aquellas experiencias de buenas prácticas en intervenciones de salud mental también, como aquellas que mencionaba Vania, como los centinelas, que incorporan activamente a las comunidades estudiantiles también, no solamente en la detección y derivación, por ejemplo, oportuna de los pares, sino que también en aquellas intervenciones de tipo preventivo o como agentes comunitarios, facilitadores comunitarios, y como ellas deben replicarse en muchas partes del país, y por lo tanto vamos a estar trabajando en eso. Los objetivos de la comisión son levantar la información, ¿cierto? Y me quedo con lo que dijo Vania, estos 3 mensajes claves. No más diagnósticos, en las universidades lo tenemos muy claro, como decía también colega de la Universidad de Santa María que hacía un comentario, ¿verdad? Tenemos que pasar a la acción, pero para la acción tenemos que conectar con la investigación, evaluar las acciones que estamos realizando en las instituciones, compartir, creo yo, también esos resultados, las buenas prácticas que se realizan, y por supuesto trabajar de manera intersectorial, tanto al interior de las instituciones de educación superior, donde a veces vemos que los programas o las actividades muchas veces se levantan como islas y no de manera interconectada, y también, por supuesto, que ha sido uno de los principales, diría, elementos que ha surgido en las conversaciones de quienes estamos en esta comisión y en otras, por supuesto, mesas de trabajo, es cómo vincular el trabajo que se desarrolla desde las instituciones, cómo
por ejemplo, en las áreas de salud mental, ¿cierto? Cuáles son los límites que tiene la intervención en las universidades y cómo realizar el trabajo con, ¿cierto?, la red primaria de atención, especialmente, que es donde tenemos que hacer, ¿cierto?, la derivación de los casos más complejos o, ¿cierto?, de intervención incluso especializada en hospitalización. Cuando sabemos que estamos en un panorama de crisis de salud mental, digamos, a nivel nacional, ¿no? Nosotros somos solo un reflejo de lo que sucede, ¿cierto?, en la población general, pero donde tenemos una de las poblaciones más afectadas, que es la población juvenil. Agradecer entonces a todos quienes estuvieron presentes, les invitamos a seguir también las redes sociales de CRUCH, estamos informando, vamos a levantar también este mismo seminario, lo vamos a subir a las redes y también estamos enviando información, invitarlos a participar en las próximas instancias. Muy buenas tardes a todas y a todos en todo el país.